¿Sí se escuchó lo pasado o está fallando el internet? Escuchó la primera parte cuando ya dijiste lo de la hemoptisis, que tiene que ser de origen subglótico y después como que se cortó. Entonces, bueno, la hemoptisis franca va a ser más de 15 mililitros a 200 mililitros al día. Una hemoptisis mayor de 200 mililitros al día a 600 mililitros al día. Y una hemoptisis masiva más de 600 mililitros en 16 horas. Nada más Ya que creo, la perdón, dosis nada más que creo que falta la presentación, no dominante se va a ve. ser 1000 mililitros al día o 150 mililitros hora. Oscar, En cuanto a temporalidad, la hemoptisis inactiva no va a estar presente en el momento, que va a ser mayor a 48 horas, y va a haber, la vamos a dividir en A y B, que va a ser la reciente, que va a ser de 48 horas a menos de 7 días, y no reciente, más de 7 días. Oscar, nada más creo que no se ve tu ¿No se ve? presentación. No. Listo, ahora sí se ve. Listo. ¿Eso es? Sí, sí se ve ya. Listo. Repite esa. ¿Y eso es? Y bueno, como hemoptisis leve vamos a tener de 20 a 500 mililitros en 24 horas y hemoptisis severa más de 500 mililitros en 24 horas. Y vamos a definir como hemoptisis masiva a cualquier cantidad que cause insuficiencia respiratoria, obstrucción de la vía aérea o hipotensión, o un sangrado de 200 a 1000 mililitros en 24 horas. Y bueno, porque es muy importante conocer estos términos, porque literalmente los pacientes que tienen hemoptisis se van a ahogar con su propia sangre, ya que tenemos muy poco espacio en el que va a poder estar esta sangre, que va a ser el espacio muerto, que es de aproximadamente 150 mililitros. Y bueno, el origen vascular de la hemoptisis va a estar irrigada por dos sistemas. Por las arterias pulmonares que van a tener una menor presión y un mayor flujo, y es por donde va a circular el gasto cardíaco. La arteria bronquial, que va a tener una mayor presión y un menor flujo. Pero es importante saber que de las arterias bronquiales proviene hasta el 90% de los sangrados. Y al tener una mayor presión puede crear colaterales, que es donde va a ser la mayoría de los sangrados. Y bueno, en cuanto a su etiología, va a tener múltiples causas, teniendo como entre las principales infecciones recurrentes, inflamación, que van a causar tortuosidad y dilatación de los vasos. Puede ser secundario a lesiones que dañan el parénquima pulmonar y erosionan las paredes de los vasos. Y en algunos casos, sobre todo donde hay un aumento de la presión, va a haber una neoformación de vasos pulmonares, los cuales van a tener una pared delgada que no van a resistir la presión sistémica y por tanto van a ser muy propensos a sangrados. Entonces, de las principales causas vamos a tener a las neoplasias, a bronquiectasias, a infecciones, sobre todo la tuberculosis o a enfermedades pulmonares. Entonces, bueno, dentro de las etiologías que pueden causar hemoptisis que sean amenazantes para la vida, podemos encontrar las bronquiectasias en enfermedades como la sarcoidosis y la fibrosis quística y la tuberculosis. En infecciones pulmonares, siendo la más importante la tuberculosis o la neumonía necrotizante. En neoplasias podemos encontrar el carcinoma broncogénico o metástasis endobronquiales. Y en la vasculatura pulmonar, malformaciones arteriovenosas o arterias bronquiales subepiteliales o diafragmoides. En traumas pulmonares, como en traumatismos de tórax penetrantes o en lesiones por desaceleración. En medicamentos y toxinas se ha visto que de los más importantes está la cocaína o en moderadores como el bevacizumab. E igual medicamentos en pacientes que ya están predispuestos,
con medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes. En colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico, con poliangitis o afecciones vasculares, y en enfermedades cardiovasculares como en los pacientes con edema pulmonar que tienen falla cardíaca. Y en alteraciones en coagulopatías como la coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia o la enfermedad de von Willebrand. En un 20% de los pacientes que tienen hemoptisis no se va a determinar cuál va a ser la causa, y esto se va a denominar como hemoptisis criptogénica. Y un factor de riesgo independiente va a ser la presencia de fumadores, donde se va a presentar un 40% y no se va a encontrar una causa. Y de todos estos pacientes que tienen riesgo de tener sangrado, únicamente el 3% va a presentar hemoptisis masiva. Y bueno, el principal diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta va a ser la hematemesis. En este cuadrito les puse las diferencias entre la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis pues se va a deber a una enfermedad cardiorrespiratoria, ya vimos las principales etiologías, y la hematemesis va a ser principalmente de una enfermedad gastrointestinal. Los síntomas asociados a la hemoptisis va a ser tos, disnea y dolor torácico, y en la hematemesis las náuseas, vómitos y melena. El aspecto de la sangre en la hemoptisis va a ser rojo, brillante y espumoso, y en la hematemesis puede ser marrón, negra o en pozos de café. El pH de la sangre emitida en la hemoptisis va a ser alcalino y en la hematemesis va a ser ácido. Otros componentes que podemos tener es que la hemoptisis va a estar acompañada de secreciones respiratorias y la hematemesis de restos de alimentos. Anemia únicamente se va a presentar en hemoptisis amenazantes o exsanguinantes, y en los sangrados, en la hematemesis va a ser frecuente que se presenten los pacientes con anemia. Como estudios confirmatorios, en la hemoptisis se va a hacer el diagnóstico con una broncoscopía, y en la hematemesis con la endoscopia digestiva alta. ¿Algún comentario que quiera hacer, doctor? No, ahorita bien, solamente en cuestión de la clasificación, nomás para hacerles un énfasis, la clasificación que muchos conocemos es la clasificación del INER, que pues nos va a clasificar en diferentes grados la hemoptisis, como bien lo decías, la presencia de esputo hemoptoico, que son más o menos 15 mililitros al día, la hemoptisis franca Y de bueno, 15 a 200. en cuanto Y al ya. abordaje diagnóstico, los estudios iniciales en solicitar van a ser los laboratorios clínicos iniciales, como el hemograma completo, tiempos de coagulación y bioquímica. Se tienen que tomar la oximetría de pulso y los gases arteriales. La espirometría en hemoptisis activa va a ser una contraindicación absoluta para hacer espirometría. Sin embargo, posterior a haber pasado el cuadro, sí se recomienda que se haga una espirometría. Se tiene que tomar un electrocardiograma para descartar la enfermedad cardíaca o tromboembolismo pulmonar, y citología y microbiología del esputo. Y en pacientes en que los que se sospeche tuberculosis se puede hacer una prueba de Mantoux. Y bueno, dentro del abordaje diagnóstico, el primer estudio que se va a realizar va a ser la radiografía de tórax, la cual nos va a ayudar a determinar el sitio de sangrado en un 45 o un 65%. Sin embargo, la causa no es tan sensible, únicamente de un 25 o un 35%. Si por radiografía de tórax no logramos identificar dónde se está originando el sangrado, podemos pedir una tomografía computarizada, pero esto va a depender del paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, tenemos todavía tiempo de pedir una tomografía. Si está inestable, tenemos que solicitar una broncoscopía. La tomografía y la broncoscopía nos van a ayudar a detectar la causa y el sitio de sangrado. Sin embargo, la tomografía nos va a permitir identificar más la causa hasta en un 70%. Y bueno, la tomografía de tórax la podemos hacer contrastada o sin contraste, y esto va a depender de lo que estemos sospechando principalmente. Si tenemos una sospecha de bronquiectasias, se tiene que realizar una tomografía de alta resolución sin contraste. Si el paciente tiene factores de riesgo para alguna neoplasia
Si está teniendo un esputo hemoptoico o es un paciente con tabaquismo, se tiene que realizar una tomografía con contraste. Y en pacientes con sangrado importante y que sea una urgencia de tener ese sangrado, se tiene que realizar una angioTAC para realizar la embolización. Aquí en las imágenes que tenemos abajo podemos ver el sitio de sangrado de una arteria bronquial y pues en esta se puede practicar embolización. Y bueno, la imagen de la tomografía es un sangrado en un paciente con un aspergiloma. Podemos detectar en la tomografía simple las imágenes características de las bronquiectasias. Ay. O bueno, ya en las contrastadas podemos detectar la presencia de masas, que igual se pueden ver en tomografía simple, pero se pueden imitar mejor en imágenes contrastadas. Aquí se pueden ver que tienen bordes espiculados que van a ser sugerentes de malignidad. Y bueno, como ya hemos platicado, la radiografía de tórax va a permitir identificar el sitio de sangrado y con menor sensibilidad la causa. La TAC va a ser el método ideal para identificar la causa y dentro de ellas la angioTAC va a permitir identificar las arterias afectadas y plantear una embolización. Dentro de ellas vamos a tener dos diferenciales, que van a ser las arterias bronquiales patológicas, que van a ser de mayores a 2 milímetros de diámetro y van a ser tortuosas con un trayecto identificable desde su origen, pueden ir desde el ilio. Las arterias sistémicas bronquiales, no bronquiales, perdón, que igual van a ser mayores de 2 milímetros, van a ser tortuosas y se puede observar grasa extrapleural asociada a un engrosamiento pleural y alteraciones del parénquima pleural. Y la broncoscopía, que más que identificar la causa, nos va a permitir detener el sangrado de manera directa. Y bueno, se han tratado de proponer diferentes scores que nos permitan predecir la mortalidad del paciente. Este score nos permite identificar de acuerdo a diferentes variables, predecir una mortalidad. Dentro de ellas vamos a tener al alcoholismo crónico, pacientes que ya tengan diagnóstico de cáncer, sobre todo pulmonar, aspergilosis, que tengan algunas otras causas o comorbilidades, que tengan involucro de arterias pulmonares, que por radiografía se tenga afección de más de 2 cuadrantes y que el paciente tenga inicio de ventilación mecánica. Si tenemos un punto, nos va a dar una mortalidad del 2%, pero si llegamos a juntar incluso hasta 7 puntos, va a tener una alta mortalidad hasta el 91%. Y bueno, en cuanto al tratamiento, ahorita les enseño los algoritmos diagnósticos y de tratamiento. Como toda enfermedad, se tiene que seguir el tratamiento de acuerdo al ABC, asegurar la vía aérea y posteriormente verificar cómo está la circulación del paciente. Dentro de los pasos iniciales se tiene que poner al paciente en ayuno. Se, se tiene que poner en decúbito lateral del lado afectado. Esto para evitar que el pulmón contralateral se vea también afectado por este sangrado. Se tiene que hacer un monitoreo continuo de signos vitales, administración de antitusígenos que nos pudieran exacerbar el sangrado y se tiene que evitar la terapia física. En cuanto al tratamiento antibiótico, se sugiere iniciar con antibiótico empírico, con antifibrinolíticos, sobre todo con ácido tranexámico o el ácido aminocarpoico, que es el de elección cuando se está cuando tiene sospecha de aspergilosis. Dentro del tratamiento antibiótico, del tratamiento farmacológico, perdón, se tiene que iniciar un tratamiento antibiótico profiláctico. Dentro de los más estudiados estaba la ceftriaxona como medicamento de primera elección, medicamentos vasoconstrictores como la terripressina y la desmopresina, e iniciar una dosis de 0.3 miligramos por kilo en una infusión para 15 minutos, e iniciar el ácido tranexámico intravenoso a una dosis de
0.5 miligramos a 1 gramo 2 a 3 veces al día si se está administrando por una dosis intravenosa, y si se está dando una dosis por vía oral de 1 a 1.5 gramos 2 a 3 veces al día. El ancafibrin también se puede utilizar, y el ácido aminocarpoico, que es el que se utiliza en elección para sospecha de aspergilomas. Y bueno, para realizar el abordaje de un paciente que se presenta con hemoptisis, en hemoptisis que se presente como que sea amenazante para la vida, ya sea una hemoptisis franca o una hemoptisis masiva, se tiene que realizar una broncoscopia inmediatamente, y si se tiene identificar el origen, ya sea por estudios de imagen, se tiene que poner al paciente en una posición segura, que es que era lo que les había comentado, el decúbito lateral sobre el lado afectado, y si se identifica que está poniendo en peligro la vida, se tiene que realizar una intubación, de preferencia una intubación selectiva, al árbol que esté afectado. Y bueno, se puede realizar con un tubo Fogarty del número 7, o realizar con un Broncoflex con el número 7. Si se sospecha que está teniendo un sangrado masivo, se pueden utilizar incluso tubos de mayor diámetro, llegando a utilizar diámetros hasta del número 8. Y bueno, una vez que se ha realizado la intubación, eh, se puede realizar lavados con solución salina a 4 grados para inducir una broncoconstricción, una vasoconstricción, y con esto buscar detener el sangrado. En hemoptisis que no estén que no estén poniendo en riesgo la vida, se puede realizar una broncoscopia temprana, que sea dentro de las primeras 48 horas. Si no se tiene un origen identificado, se tiene que continuar investigando, pero si si se identifica el sitio de sangrado, se tienen que ver si está teniendo un sangrado activo, o si ya no tiene un sangrado activo y tiene presencia de coágulos. Se tienen que aspirar los remanentes de sangre que se tengan, y realizar lavados bronquiales con solución salina a 4 grados centígrados. Aplicar los vasoconstrictores y agentes procoagulantes en el área afectada, y hacer un taponamiento bronquial electivo del área afectada. Esto se puede realizar con el broncoscopio rígido o flexible. Y bueno, si todas estas terapias fallan, se puede pensar en realizar un tratamiento ya quirúrgico. Y bueno, este es igual un diagrama que nos explica qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de los signos vitales que tengamos. La radiografía de tórax como estudio inicial, que nos permite identificar qué tórax es el que está siendo afectado. Si el paciente no está estable, lo podemos estabilizar y realizar, si no está poniendo en peligro la vida, realizar entre las primeras 48 horas una broncoscopia flexible. Eh, para ayudarnos también a identificar una causa de sangrado, podemos realizar una TAC contrastada con un angiograma para ver qué vasos son los que están afectados, y realizar una embolización selectiva. Y bueno, en cuanto a la terapia endovascular, se va a realizar una angiotac para realizar embolización de los vasos afectados. Va a ser en primera línea cuando se tenga identificado un sangrado en las arterias bronquiales. Se va a realizar embolización de arterias patológicas, que era lo que ya les había mencionado, que tienen que ser mayor a 2 milímetros, que son tortuosas, dilatadas, y que tengan hiper o neovascularidad peribronquial con extravasación. Y el contraste nos va a permitir observar un aneurisma de la arteria bronquial. Se puede realizar un abordaje femoral, y se prefiere el uso de microesferas de alcohol polivinílico.
Y el cese del sangrado dentro de las 24 horas se espera que sea del 70 al 99%. Y sin embargo, dentro de la terapia vascular, la complicación más temida va a ser la isquemia medular. Puede haber recurrencia de sangrado dentro de las 2 primeras semanas y dentro de los primeros 30 días puede ser de hasta el 58% y pueden presentar resangrado dentro de los primeros 2 años. Las causas de recurrencia principalmente va a ser una circulación colateral, arterias no bronquiales que sean causantes del sangrado, fístulas y progresión de la enfermedad de base, sobre todo en enfermedades como la sarcoidosis, los aspergilomas o secuelas de tuberculosis, así como en la fibrosis quística. Y bueno, ya el tratamiento quirúrgico va a ser el tratamiento de última línea y únicamente se va a utilizar cuando las demás opciones terapéuticas han fallado. Y en pacientes ya con comorbilidades en los que se practique neumectomía va a aumentar considerablemente su mortalidad. Dentro de los criterios de inclusión para realizar un tratamiento quirúrgico va a ser la presencia de hemoptisis con alta tasa de mortalidad, un fallo al tratamiento con broncoscopía, que tenga la presencia de aspergilomas o pacientes que con tuberculosis que ya tienen una alta tasa de resangrado, que se va a definir como resangrado después de 2 o 3 eventos. Y hemoptisis recurrente a pesar de múltiples intervenciones. Y bueno, es importante que sepamos cuáles son las primeras medidas que tenemos que iniciar. El tratamiento farmacológico que se tiene que iniciar previo a la endoscopía y que si el paciente está teniendo un sangrado que ponga en peligro la vida, se prefiere que se realice una broncoscopía inmediata. Si no está poniendo en peligro la vida, se tiene que hacer una broncoscopía temprana entre las primeras 48 horas. Y en pacientes donde tengamos ya bien identificado el sitio de sangrado, se puede realizar un angiotac, donde se haga una embolización selectiva de los vasos afectados. Y bueno, no sé si quiere hacer algún comentario, doctor. Sí, ¿sí me escuchan? Aquí. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola. Hola, ¿sí me escuchan? No, sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes? No, ya lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, nada más estuvo bien la clase ahorita, nada más como comentarles o hacerles unas acotaciones en lo de la clasificación de la hemoptisis, para que no se hagan un poquito bolas o sea un poquito más fácil. La clasificación que se suele usar mucho, que es esa que pones, es la clasificación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es más o menos, ya es un poquito antigua, sin embargo, pues va a ser un poquito más difícil que ustedes con sus pacientes puedan establecer de forma un poquito más óptima lo que viene siendo la cantidad, sobre todo de sangre que han estado perdiendo para su cuantificación. Hay otra clasificación que es un poco más sencilla, que de hecho, si ustedes la buscan dentro de su guía de práctica clínica, de aquí de hemoptisis a nivel de México, se las va a clasificar solamente en 3 estadios. En ese caso, la expectoración hemoptoica solamente se las va a definir a menores de 30 mililitros al día y como una hemoptisis no masiva en 600 mililitros o más en 24 horas, ¿sale? Y en el caso de la hemoptisis masiva, se les va a dar como tal unos criterios, los cuales son de 200 mililitros en más o en más de un episodio al día, los 600 mililitros en más de 24 horas, o cuando ya tengamos signos de obstrucción de la vía aérea o signos también, signos y síntomas de que esté presentando el paciente datos de hipovolemia, ¿vale? Lo siguiente, pues como bien lo comentaste,
sería mucho la cuestión del manejo, sobre todo de la identificación y el manejo oportuno. El manejo oportuno, pues sería como tal, como lo comentaste, colocarlos en decúbito lateral del lado izquierdo a tus pacientes, siempre del lado afectado. La realización del manejo con profilaxis en dado caso de que se sospeche de algún tipo de etiología de origen infeccioso, sobre todo el manejo con cefalosporinas, que también es muy importante, el manejo con antitusígenos, que sería su segundo pilar. Aquí, pues, por lo regular siempre se usan las perlas de benzonatato, pero la verdad es que son muy poco eficaces en cuanto al control de los síntomas. Ahí sí tienen ustedes la oportunidad, ya sea en el ISSSTE, de contar con ácido tranexámico, pues sí sería mejor una opción. Y muy bien ahorita lo que abordaste, eso es prácticamente el pilar fundamental del manejo de la hemoptisis, la cuestión de la valoración de inestabilidad o estabilidad hemodinámica. Los pacientes con estabilidad hemodinámica siempre hay que realizarles un estudio de contrastado de control para identificar la causa. Solamente la broncoscopía va a estar indicada en los casos en los que tengamos ya datos de algún tipo de alteración o del estado hemodinámico. Ahí sí, pues la broncoscopía cobra un importante pilar en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. En cuanto al diagnóstico, pues nos va a permitir localizar ese sitio de sangrado hasta en un 90% de los casos, dependiendo la causa, y sobre todo de que nosotros podemos hacer tratamiento ya de control, a veces como les comento, de control de daños durante el mismo procedimiento en espera de realización de un proceso definitivo. Entonces, establecer muy bien eso. Cuando tengan inestabilidad hemodinámica, vamos hacia la broncoscopia, y cuando se presenta un adecuado estado eh, de, de hemodinámico, pues vamos a realizar un estudio contrastado. La verdad es de que se piensa mucho, ya hablando de las causas en particular, que la tuberculosis llega a ser una causa frecuente. Por lo regular, la tuberculosis sí es una causa muy frecuente, hasta en el 30%, pero las hemoptisis masivas o esas que ponen en peligro la vida, es muy raro que se presente. Cuando tengan algún tipo de alteración, eso es como tip, cuando tengan algún tipo de hemoptisis que amenace la vida, en un primer plano hay que pensar en malformaciones o causas de origen vascular como primer antecedente, como primera opción etiológica o causa infecciosa. Lo segundo que tienen que pensar es de que si tienen algún tipo de antecedente de lesión a nivel del parénquima pulmonar o de manipulación reciente de esa vía aérea, sí hay que pensar ya en un origen o una lesión a nivel de la vía aérea. La verdad es que es muy raro que hemoptisis masivas se presenten por afectación de la vía aérea, son más de origen vascular. Y sobre todo ya como tercera causa hay que pensar también en una causa neoplásica, que en este caso pues se va a presentar hasta en un 50% de los pacientes con cáncer con afección a nivel del parénquima pulmonar, si van a presentar hemoptisis la mitad de ellos, ¿vale? Entonces, muy importante estar tomando en cuenta eso. Sobre todo yo les diría el pilar acerca del manejo en cuanto del diagnóstico y del manejo en cuanto a la estabilidad o no de hemodinámica de sus pacientes. Los manejos que pueden hacer ustedes en piso, creo que Oscar ya se los mencionó muy bien. Sería solamente esa cuestión, ya el manejo de la embolización o de la broncoscopia, pues ya en este caso solamente ya sería requerimientos, pues ahora sí ya del servicio de neumología de ahí con ustedes, o el servicio ya sea de radiodiagnóstico. En el caso de los servicios quirúrgicos, siempre se va a pedir un estudio de imagen previo y que se tenga identificado el sitio. Entonces aquí su labor va más orientada hacia identificar el sitio y identificar el estado de sus pacientes, ¿vale? No sé si tengan alguna duda de lo que les acabo de comentar. Doc, cuando se hacen las angiotac, ¿con qué hacen las embolizaciones? Por lo regular, las embolizaciones se hacen con unos artefactos que son como unos colts, que son como que lo que más se tiene a nivel de instituciones o a nivel público, que es lo que se realiza de primera mano. Se realiza la colocación de colts, pero una vez de que se tenga identificado el sitio de afectación. Lo siguiente que se puede hacer también son embolizaciones mediante la realización de argón, pero en esos casos son un poquito más en centros especializados. Por lo regular, aquí lo que se realiza,
pues son con la colocación de coils a nivel de las arterias bronquiales o el sitio que se tenga la identificación para realizar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues creo que ya no hay preguntas, Doc. Bueno, entonces, si ahorita ya no hay preguntas, bueno, cualquier cosita voy a estar aquí al pendiente. Les agradezco mucho la invitación y por la confianza. Ya si se presentan alguna otra oportunidad, encantado de mi parte, pues estar con ustedes. La verdad es que me cayeron muy bien los que rotaron acá en la raza. Igual si van a rotar el siguiente año, pues los espero con mucho gusto y pues nada más ya si se llega a presentar alguna otra oportunidad y la invitación, pues con mucho gusto ya haré ahora sí el esfuerzo pues de estar ahí presentes con ustedes, ¿vale? Muy bien, me gustan mucho sus exposiciones. Le pasé a Carmen, a la doctora Carmen, unos como temarios y algunos artículos que pues espero que se los hagan llegar. Igual ya les comenté pues ahí el aporte un poquito más hacia orientativo, lo que viene siendo sus exámenes del PUEM. Y pues nada más estoy a sus órdenes y cualquier cosita, pues ya algunos de ustedes tienen mi número y cualquier mensaje, pues será bien recibido y pues cualquier cosita que les pueda ayudar, ahí voy a estar, ¿vale? Sí, pues un gusto, Doc. Por ahora terminamos entonces la parte de Nemo del poem, pero más adelante sí vamos a dar unos temas extras y hay alguno de Nemo, le avisaremos para ver si nos puede apoyar. Vale, encantado. Entonces, pues quedamos al pendientes y agradecidos con la invitación, ¿vale? Sí, Muchas gracias. te lo agradezco a usted, Doc. Buenas tardes. Vale, cuídense, buena guardia a todos. Cuídense, Gracias. bye.